¡Hey! Me llamo Alex. Tengo 26 años. Hace 3 meses dejé a mi mejor amigo borracho en su casa, en una lluviosa noche de septiembre, como ya había hecho cientos de veces. Pero cuando su madre abrió la puerta con esa bata de seda, su pelo rubio suelto cayéndole sobre los hombros, todo cambió. Me dio las gracias por llevar a Will sano y salvo a casa. Pero fue la forma en que lo dijo, la forma en que sus dedos rozaron los míos cuando me dio aquella taza de té, la forma en que susurró mi nombre en la cocina oscura mientras el trueno retumbaba encima. Más tarde, cuando me estaba yendo, me agarró de la manga y dijo: «No le cuentes a nadie lo de esta noche, lo de nosotros». No había ningún nosotros, todavía. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de qué país me ves en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca pensé que un simple «gracias» pudiera cambiarlo todo. Pero eso fue exactamente lo que pasó en una noche lluviosa de septiembre, cuando dejé a mi mejor amigo borracho en su casa. Y su madre me dio las gracias de una manera que nunca voy a olvidar. Me llamo Alex. Tengo 26 años, trabajo en construcción y conduzco un Honda destartalado que suena como si se fuera a morir cada vez que lo enciendo. Will Whitmore ha sido mi mejor amigo desde el instituto, desde antes de que yo supiera que su familia tenía dinero. Dinero de verdad. Del que construye casas con encimeras de mármol y garajes para 3 coches. Era nuestro viernes de siempre en el bar de Murphy. Will ya llevaba 3 cervezas encima cuando entré. Su voz se imponía al ruido de la rocola y las partidas de billar. Estaba contando alguna historia del trabajo a cualquiera que quisiera escuchar, gesticulando con su 4ª cerveza. «Alex», gritó cuando me vio, «cuéntales lo de aquella vez que nosotros...». Dejé de escucharlo y pedí una Coca-Cola. Yo siempre conducía esas noches. Will nunca preguntaba, solo lo daba por hecho. Así funcionaba nuestra amistad. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar detrás de mí. «Mira quién vuelve a ser el chofer designado». Me di la vuelta. Grace Martínez, mi exnovia de hace 2 años. Seguía guapa, con esa media sonrisa que antes me volvía loco. «Alguien tiene que hacerlo», dije señalando con la cabeza a Will, que ahora intentaba equilibrar la botella de cerveza en la nariz. «Eres un buen amigo, Alex», dijo tocándome el brazo un segundo. «Quizá demasiado bueno». Antes de que pudiera responder, Will se tambaleó hacia nosotros, casi tirando una mesa. «Grace, mi persona favorita que solía salir con mi persona favorita», farfulló. «¿Van a volver? Porque Alex necesita echarse un polvo». «Will», dije agarrándolo del hombro, «hora de irnos». Intentó protestar, pero sus piernas no cooperaban. Casi lo arrastré hasta el coche mientras murmuraba que la noche aún era joven. Grace se despidió desde la puerta, negando con la cabeza con esa sonrisa de «ya lo sabía». La lluvia empezó justo cuando salíamos del aparcamiento. De esas gotas gordas de septiembre que prometen un tormentón de verdad. Will se quedó dormido apoyado en la ventanilla del pasajero, murmurando de vez en cuando algo sobre sus padres. «Ya ni siquiera hablan», dijo de repente, sobresaltándome. «Solo existen en la misma casa. Había ido a cenar muchas veces a casa de los Whitmore. Sabía lo que quería decir». Tom Whitmore se pasaba la cena leyendo el móvil. Claire hacía comentarios educados que no iban a ninguna parte. Will llenaba el silencio con chistes que no daban risa. «Tu madre lo intenta», dije. «Sí, lo hace». Will miró la lluvia. «Mi padre siempre está trabajando. Ella siempre está... no sé, esperando algo». La finca de los Whitmore quedaba al final de Maple Ridge, detrás de unas verjas de hierro que se abrían automáticamente cuando reconocían el llavero de Will. La casa era de cristal y piedra, iluminada como un museo. Incluso bajo la lluvia parecía perfecta. Fría, pero perfecta. Aparqué en la entrada circular y vi su silueta en la ventana principal. Claire Whitmore esperando a su hijo. Abrió la puerta antes de que siquiera saliéramos del coche. Llevaba una bata de seda sobre el pijama.
el pelo rubio recogido hacia atrás, la preocupación escrita en la cara. «¿Qué tan mal está?», preguntó bajando los escalones con un paraguas. «No tanto», mentí. Will estaba casi inconsciente. «Gracias por traerlo a casa, Alex. Siempre eres tan...». Se detuvo, mirándome mientras soportaba el peso de Will. «Tan bueno con él». La luz del porche de la señora Kessler se encendió al otro lado de la calle. La anciana apareció en su ventana, recortada detrás de cortinas de encaje, siempre mirando, siempre escuchando. «Vamos a meterlo dentro», dijo Claire. La casa de los Whitmore siempre olía a limón y cedro. Al perfume de Claire me di cuenta después. Me golpeaba cada vez que cruzaba esa puerta, pero nunca lo había notado de verdad hasta aquella noche. Subimos a Will a su habitación. Murmuró algo que tal vez fue un «gracias» antes de caer de cara en la cama. Claire le puso una manta por encima y cerró la puerta despacio. «Estará bien», dije. «Solo tiene que dormir». «Lo sé, es solo que...». Se tocó la garganta, un gesto nervioso. «Tom no está. Está de viaje de negocios. Me preocupo cuando estoy sola y Will anda fuera. Bajamos juntos otra vez». El reloj de péndulo del pasillo marcaba el tiempo, contando segundos que de repente parecían importantes. «¿Quieres un poco de té?», preguntó. «Aún es temprano». No era temprano. Pasaba de medianoche. Pero dije que sí igual. Su cocina era puro mármol y acero inoxidable, como de revista. Puso la tetera al fuego y se apoyó en la encimera, y por primera vez la miré de verdad. No como la mamá de Will, sino como a Claire. Tenía 47, pero podía pasar por menos. Pómulos, altos, ojos verdes, piel que hablaba de buenos genes y cremas caras. Guapa de esa forma pulida que viene con dinero y cuidados. Pero había algo más. Un cansancio alrededor de los ojos. Una soledad que las cosas caras no podían tapar. «El maletín de Tom sigue aquí», dije fijándome en él junto a la puerta. «Sus llaves también». «Tomó un taxi al aeropuerto», dijo en voz baja. «No quería dejar el coche en el parking de larga estancia». La tetera silbó. Sirvió 2 tazas de té de manzanilla y cuando me dio la mía, sus dedos rozaron los míos. Solo un segundo, pero los dos lo sentimos. El trueno retumbó encima, las luces parpadearon una vez, 2 y se estabilizaron. «Odio las tormentas cuando estoy sola», confesó. «Es una tontería, lo sé». «No es ninguna tontería». Nos quedamos allí en la cocina, bebiendo té y escuchando la lluvia contra las ventanas. Me habló de Will cuando era pequeño, de cómo se metía en su cama cuando había tormenta, de cómo había crecido demasiado rápido, intentando llenar el espacio que su padre dejaba vacío. «Te preocupas por él», dije. «Todo el tiempo. Bebe demasiado. Sale con gente a la que realmente no le importa». Me miró. «Excepto tú. Somos amigos desde siempre». «Lo sé, y estoy agradecida. Más de lo que imaginas. Ahí estaba. El gracias que cambió todo. No solo las palabras, sino la forma en que las dijo, la manera en que se acercó. Cómo su voz bajó casi a un susurro. «Alex», empezó, y se detuvo. Un ruido arriba. Will, seguramente poniéndose enfermo. Los dos nos quedamos quietos, escuchando. Pero luego volvió el silencio. La mano de Claire se movió hacia la mía sobre la encimera. Luego se retiró. Vi cómo su pecho subía y bajaba. Cómo se humedecía los labios con nervios. Las luces de un coche cruzaron la ventana de la cocina. El taxi de Tom, de vuelta antes de tiempo. «Mierda», susurró Claire. Luego, más alto. «Deberías irte». Dejé la taza y fui hacia la puerta. Ella me siguió, lo bastante cerca como para oler su perfume de nuevo. Limón y cedro. Nunca lo olvidaría. En la entrada me agarró de la manga. «Alex», dijo apenas audible. No le cuentes a nadie, lo de esta noche. ¿Lo de qué? ¿Lo del té en la cocina? ¿Lo de cómo nos miramos?
¿Lo del momento en que su mano casi tocó la mía? No diré nada, dije. La llave de Tom giró en la cerradura. Claire dio un paso atrás, se acomodó la bata, se recompuso con una facilidad ensayada. Yo salí por la puerta trasera justo cuando Tom entraba por la principal. Al caminar hacia mi coche, vi a la señora Kessler en el jardín a pesar de la lluvia, con su perrito ladrando a la nada. Me miró con esos ojos afilados y asintió una vez, como si compartiéramos un secreto. Conduje a casa con el corazón latiéndome en la garganta y las manos temblando en el volante. A la mañana siguiente me desperté y lo primero que olí fue el perfume de Claire. Estaba en mi chaqueta, tenue pero inconfundible. Acerqué la tela a la nariz y respiré hondo. Mi madre estaba en la cocina cuando bajé a por café, leyendo el periódico y comiendo tostadas. «¿Te has levantado temprano para ser sábado?», dijo. «¿Noche divertida?». «Lo de siempre». Will se emborrachó. Lo llevé a casa. Me miró por encima de las gafas. «¿Seguro que estás bien? Tienes otra cara». «Estoy bien, mamá». Pero no estaba bien. No podía dejar de pensar en Claire, en cómo había dicho mi nombre, en el momento en que su mano casi tocó la mía, en la mirada que me echó al darme las gracias. Mi teléfono vibró. Mensaje de Will. «Tío, me estalla la cabeza. Gracias por lo de anoche. Me salvaste». Nada de su madre, nada de té en la cocina o momentos que duran demasiado. Para él no había pasado nada, pero sí había pasado algo que me apretaba el pecho y me desordenaba la cabeza. Fui al diner donde Will y yo solíamos desayunar después de sus noches duras. Él ya estaba allí con gafas de sol, agarrado a un café negro con cara de muerto. «Nunca más», gimió cuando me senté. «Eso dices siempre». «Esta vez va en serio». Bebió un sorbo y hizo una mueca. «¿Mi madre te dio la lata anoche? Últimamente está rara». «¿Rara cómo?» «No sé. Distraída. Haciendo preguntas sobre dónde he estado, con quién salgo. Más de lo normal». La camarera llegó y pedí un desayuno que no quería. Tenía el estómago demasiado revuelto para comer. El móvil volvió a vibrar. Esta vez era Grace. «Hola, desconocido. ¿Quieres cenar algún día? Siento que deberíamos ponernos al día». Me quedé mirando el mensaje sin responder. Grace era guapa. Grace estaba disponible. Grace tenía sentido. Pero solo podía pensar en ojos verdes y perfume de limón y cedro, y en la manera en que Claire había susurrado mi nombre en la oscuridad. «Estás raro tú también», dijo Will, mirándome por encima de las gafas. «¿Pasó algo anoche que yo no recuerde?» «No pasó nada», contesté rápido. «Te desmayaste. Te llevé a casa. Fin de la historia». Pero no era el final. Era el principio de algo que no podía nombrar y que no podía sacarme de la cabeza. Después del desayuno, pasé por delante de la casa de los Whitmore sin haberlo planeado. Simplemente terminé tomando esa ruta. En el aparcamiento solo estaba el BMW blanco de Claire. Las cortinas de la ventana delantera estaban echadas, pero cuando reduje la velocidad sin querer, una de esas cortinas se movió. Apenas, lo justo para ver una mano corriéndola. Claire estaba esperándome. Volví a casa y pasé el resto del día intentando olvidarla. Intenté ver la tele. Intenté devolverle la llamada a Grace. Intenté hacer cualquier cosa que sacara el sabor del té de manzanilla y el ruido de los truenos de mi cabeza. Pero por la noche, tumbado en la cama, seguía oliendo su perfume en mi chaqueta. Seguía sintiendo el fantasma de sus dedos rozando los míos. Seguía escuchando su voz diciendo mi nombre como una oración. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Y aquella noche, Claire Whitmore abrió una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Unos días después, Will llamó para pedirme un favor. Sus padres necesitaban ayuda para subir unas cajas del sótano al ático. Cosa pesada. ¿Podía echar una mano? Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa. Debería haber escuchado la voz en mi cabeza que me decía que me mantuviera lejos.
En vez de eso, dije que sí. La señora Kessler estaba regando las flores cuando aparqué frente a la casa de los Whitmore. Levantó la vista de la manguera y me saludó con el entusiasmo de alguien que lleva rato esperando distracción. «¡Buenos días, Alex!», gritó. «¿Ayudando a los Whitmore otra vez?» «Solo unas cajas». «¡Qué chico tan bueno! Siempre yendo y viniendo, ayudando». Sonrió, pero había algo afilado en sus ojos. «Los jóvenes como tú son tan... serviciales». La forma en que lo dijo me hizo estremecer, como si supiera algo que yo no quería que supiera. Claire abrió la puerta con una sudadera vieja de Will puesta y vaqueros. Llevaba el pelo suelto, cayéndole en ondas por los hombros. Sin maquillaje, sin joyas. Parecía más joven, más real. «Alex», dijo, y ahí estaba de nuevo esa sonrisa. Suave, agradecida y con algo más que no sabía nombrar. «Gracias por venir». «¿Dónde está Will?» «Haciendo recados con su padre. Vuelven más tarde, así que estaríamos solos, moviendo cajas, en la casa». La seguí al sótano. Abajo se estaba más fresco, lejos del calor de septiembre. Las cajas estaban etiquetadas con la letra perfecta de Claire. Decoraciones de Navidad, papeles del colegio de Will, libros de derecho de Tom. «La mayoría no se ha tocado en años», dijo. «Pero Tom quiere sacarlas del medio». Trabajamos en silencio cómodo, subiendo cajas por 2 tramos de escaleras hasta el ático. En el tercer viaje, los dos fuimos a coger la misma caja a la vez. Nuestras manos se tocaron. Esta vez ninguno de los dos se apartó enseguida. «Alex», dijo. «Claire». Nos quedamos allí bajo la luz tenue del sótano, las manos superpuestas en el cartón, y el aire entre nosotros se volvió eléctrico. Entonces la voz de Tom retumbó desde arriba. «Claire, ¿dónde están mis palos de golf?» Nos separamos como si nos hubieran quemado. Las mejillas de Claire se tiñeron de rojo. «Ya voy», contestó con la voz un poco ahogada. Tom estaba en la cocina cuando salimos, todavía con la ropa de golf, con cara de molesto. «Los palos, Claire», le dije a Peterson que lo vería en el campo en 1 hora. «Están en el garaje», dijo ella arreglándose el pelo. «Como siempre». Me miró como si recién se diera cuenta de que yo estaba allí. «Alex, me alegra verte. Gracias por ayudar». «No hay problema, señor». Tom cogió las llaves y se fue al garaje. Claire me acompañó a la puerta, pero más despacio de lo necesario. «Gracias», dijo cuando llegamos al recibidor, «por ayudar hoy». Me tocó el antebrazo al decirlo. Apenas un roce, pero que atravesó la tela. «Cuando quieras», alcancé a responder. El coche de Tom arrancó en el garaje. La mano de Claire se quedó un segundo más en mi brazo y luego se apartó. Caminé hacia mi coche como en trance. La señora Kessler seguía en el jardín, cortando rosas con la precisión de un cirujano. «¿Tan pronto terminaste?», preguntó. «Sí, ya está todo». «Claire parece más feliz últimamente», dijo arrancando una flor con demasiada fuerza. «Debe ser bonito tener gente joven alrededor que ayude». Ahí estaba ese tono otra vez, como si estuviera pescando algo. «Tengo que irme», dije. «Claro, querido. Maneja con cuidado». Pero mientras me alejaba, la vi por el retrovisor, de pie en su entrada con las tijeras en la mano, mirándome irme. Esa noche soñé con Claire, con su mano en mi brazo, con la forma en que dijo mi nombre en el sótano. Me desperté sudando, con el corazón disparado, con el olor de limón y cedro tan fuerte que pensé que estaba en la habitación. Pero era solo mi imaginación, solo el recuerdo de su perfume pegado a mi ropa, mi piel, mis pensamientos. Grace llamó mientras desayunaba. «¿Alex? ¿Me has estado esquivando?» «Perdón, el trabajo ha estado loco». «Ajá», dijo. «¿Quieres comer hoy? Hay algo de lo que quiero hablarte». Casi dije que no, pero algo en su voz me hizo dudar. «Vale, ¿dónde?» Nos vimos en una sandwichería del centro. Grace estaba guapa, con un vestido veraniego que le resaltaba los ojos.
Siempre había sido bonita, de esa forma cálida y accesible que encajaba con alguien como yo. «Tienes cara de cansado», dijo después de pedir. «Gracias. ¿Sabes cómo animar a un tipo?» No sonrió. «Alex, ¿qué te pasa?» «Nada. ¿Por qué?» «Porque estás raro desde que nos vimos en Murphy's. Distraído, como si tu cabeza estuviera en otra parte». Me concentré en desenvolver mi bocadillo. «Estoy bien». ¿Es el trabajo? ¿El dinero? ¿Otra chica? La pregunta quedó flotando. Otra chica. Ojalá fuera tan simple. Hay alguien, admití al final. Pero es complicado. ¿Complicado cómo? No podía decirle la verdad. No podía soltar que me estaba enamorando de la madre casada de mi mejor amigo. No podía admitir que pasaba las noches en vela pensando en una mujer que nunca podría ser mía. Simplemente no está disponible. Grace me miró con la misma concentración con la que antes resolvía crucigramas. «Alex», dijo suave, «quienquiera que sea, ten cuidado. Eres un buen tipo. No dejes que alguien que no puede estar contigo te rompa el corazón». Pero ya era tarde para ese aviso. Mi corazón ya se estaba rompiendo, una mirada a la vez. Pasaron 3 semanas. 3 semanas intentando olvidar a Claire Whitmore y fracasando miserablemente. Cada vez que sonaba el móvil, esperaba que fuera ella. Cada vez que Will mencionaba a sus padres, se me aceleraba el pulso. Estaba perdiendo la cabeza por una mujer con la que apenas había pasado 2 horas a solas. Entonces Will llamó con otro favor. «Noche de juegos en mi casa», dijo. «¿Te apuntas?» Debería haber dicho que no. Debería haberme quedado en casa viendo la tele e intentando aclararme. En vez de eso, me encontré aparcando en la entrada de los Whitmore a las 8, con las manos sudando en el volante. Claire abrió la puerta con vaqueros oscuros y un suéter color crema que hacía brillar su piel. El pelo suelto sobre los hombros, y ese perfume que me perseguía en sueños. «Alex», dijo, y su sonrisa ahora era distinta, más cálida, como si compartiéramos un secreto. «Will está arriba con la Xbox. Ve pasando». Al cruzar junto a ella en la puerta, me tocó el hombro un segundo. Un contacto mínimo, pero eléctrico. Will estaba en el salón rodeado de mandos y botellas de cerveza vacías. Tom, en su sillón de cuero, revisando correos en el móvil y casi sin notar mi llegada. «Por fin», dijo Will. «Llevo esperando para destrozarte en el juego nuevo de carreras». Jugamos 2 horas. Perdí todas las carreras porque no podía concentrarme. Cada vez que Claire pasaba por la habitación, mi foco se rompía. Traía snacks, rellenaba bebidas, hacía comentarios a Tom sobre una cena de negocios. Pero sentía su mirada sobre mí. El peso de su atención, casi físico. A las 10:30, Tom se levantó y se estiró. «Mañana tengo reunión temprano», anunció. «Peterson quiere revisar el contrato de Morrison antes de presentarlo al cliente». Le dio a Claire un beso distraído en la mejilla y subió. Ella lo siguió con la mirada, con una expresión que no supe leer. «Yo también me voy», dije levantándome. «Una carrera más», farfulló Will. Había estado bebiendo sin parar. «Vamos, tío, no seas marica». «Will», intervino Claire tajante. «Lenguaje». Pero Will ya estaba roncando en el sofá, mando en mano. Claire lo miró, luego me miró a mí. Últimamente hace esto más seguido. ¿Beber? Todo. Beber, salir, esquivar responsabilidades. Suspiró. Tom dice que es normal para su edad, pero... ¿Estás preocupada? Siempre lo estoy. Empezó a recoger botellas y platos. ¿Me ayudas a recoger? Trabajamos juntos en la cocina, moviéndonos uno alrededor del otro en una especie de baile demasiado íntimo para lo que era. Cuando me pasaba platos para secar, nuestras manos se rozaban. Cuando yo me inclinaba por encima de ella para guardar vasos, sentía su aliento en mi cuello. El reloj dio 11 campanadas. «Tom ya está dormido», dijo en voz baja. «Nunca se queda despierto más de las 10:30 si tiene reunión a primera hora».
Debería irme. Pero ninguno se movió. Estábamos frente a frente, separados por la isla de mármol, con el lavavajillas zumbando, y el aire pesado con todo lo que no decíamos. Alex, empezó y se detuvo. No dejo de pensar en aquella noche, cuando trajiste a Will. ¿Claire? Sé que está mal, sé que es imposible, pero no dejo de darle vueltas. Estaba lo bastante cerca como para ver los destellos dorados en sus ojos verdes, para contar sus pecas, para sentir el calor de su piel. Yo tampoco puedo sacármelo de la cabeza, admití. Alargó la mano y tocó mi cara, sus dedos rozándome el pómulo con una suavidad que me dejó sin aire. Cerré los ojos y me apoyé en su mano. «Esto es una locura», susurró. «Ya lo sé». Pero la locura se sentía correcta. Se sentía como lo único cuerdo en un mundo que de pronto había dejado de tener sentido. Un ruido en el salón. Will moviéndose en sueños. Nos separamos como adolescentes culpables. La mano de Claire voló a su garganta. «Se está despertando». Pero Will solo cambió de postura y siguió roncando. «Tengo que irme», dije. Asintió, abrazándose a sí misma. «Lo sé». En la puerta me agarró la mano. «Alex, espera». Desapareció un momento y volvió con algo cerrado en el puño. Cuando lo presionó en mi palma, sentí seda. Su pañuelo. El que llevaba la primera noche. «No sé por qué», dijo. «Solo quería que tuvieras algo mío». No pude hablar. No pude ni respirar. Solo asentí y caminé hasta el coche con su pañuelo apretado en la mano. La luz de la señora Kessler estaba apagada, pero juraría que vi la cortina moverse cuando me fui. En casa me senté en la cama con el pañuelo de Claire entre los dedos, pasando la seda una y otra vez. Olía a ella. Limón, cedro y algo tan suyo que me dolía el pecho de ganas. Estaba enamorado de ella. Completamente, desesperadamente, imposiblemente enamorado de la madre casada de mi mejor amigo. Los días siguientes pasaron como en niebla. Le mandaba a Claire mensajes simples. «Espero que estés bien. Pensando en ti. Que duermas bonito». Ella no respondía. Will parecía ajeno a la tensión que flotaba en su casa. Se quejaba de la resaca. Planeaba otra noche de fiesta. Preguntaba si quería ir a cenar el domingo. «Mamá ha estado callada últimamente», dijo. «Papá está más imbécil de lo normal. A lo mejor tú animas el ambiente». Pero no podía sentarme a esa mesa fingiendo que todo era normal mientras Tom cortaba el asado. Claire servía vino y yo me moría un poco más cada vez que ella me miraba. «Lo dejamos para otro día», dije. «No me siento muy bien». No era mentira. Me sentía enfermo de ganas. Enfermo de la imposibilidad de todo. Grace llamó ese fin de semana. «¿Cómo va el tema de tu mujer no disponible?», preguntó. «Complicado», respondí quedándome corto. «Alex, sabes que puedes hablar conmigo, ¿no? Aunque ya no estemos juntos, me sigo preocupando por ti. Casi se lo cuento todo». Estuve a punto de soltarlo de Claire, lo de cómo me había tocado la cara, lo del pañuelo que tenía escondido en el cajón de los calcetines. Pero ¿qué podía decir ella que hiciera esto más fácil? «Lo sé», dije al final. «Gracias, Grace. Solo, ten cuidado, ¿sí? No dejes que alguien te destruya si ni siquiera puede estar contigo. Demasiado tarde para eso también». El martes siguiente, estaba en el súper cuando vi a la señora Kessler en la sección de verduras, apretando tomates con la concentración de una científica. «Alex», me llamó agitándome un pepino. Justo la persona que quería ver. Todo mi instinto me dijo que saliera por patas. Pero ya me había acorralado entre la lechuga y las cebollas. «Quería hablar contigo», dijo bajando la voz. «Sobre los Whitmore». «¿Qué pasa con ellos?» «Ya sabes cómo hablan los vecinos, y he estado notando cosas. Se me heló la sangre». «¿Qué cosas?» «Pues que últimamente pasas mucho tiempo por allí, y Claire está diferente, más feliz, más viva». Me estudió la cara.
Es maravilloso ver a jóvenes ayudando a los mayores, pero a veces la gente malinterpreta. No sé qué quiere decir. Claro que no, querido. Me dio unas palmaditas falsas en el brazo. Solo digo que las apariencias importan, especialmente en un barrio como este. La gente se fija cuando un chico joven visita a una ama de casa solitaria mientras su marido está fuera. Las palabras me golpearon como un puñetazo, porque eso éramos desde fuera. Eso veía ella desde su ventana. No es así, dije. Estoy segura de que no. Pero la percepción es realidad, ¿no? Sonrió dulcemente. Solo pensé que deberías saber que la gente ya está empezando a hablar. Salí de la tienda sin comprar nada, con las manos temblando mientras arrancaba el coche. La señora Kessler sabía. Quizá no todo, pero sí suficiente. Y si ella sabía, ¿cuánto tardaría el resto? ¿Cuánto tardaría Tom? Esa noche volví a soñar con Claire, pero esta vez fue pesadilla. Tom descubriéndonos. La cara de Will cuando se enterara. Claire llorando mientras su vida perfecta se desmoronaba. Me desperté empapado y decidí que tenía que mantenerme lejos de ella. Por su bien, por el de todos. Pero el universo tenía otros planes. La noche siguiente sonó el teléfono. El número de Claire. ¿Alex? Su voz temblaba. ¿Puedes venir? Tom está fuera y a Will lo están arrestando. Se me paró el corazón. ¿Qué? Por conducir borracho. Está en la comisaría del centro. Necesito que alguien lo recoja y yo no puedo conducir. Estoy demasiado nerviosa. Ahora voy. La encontré en la cocina, caminando de un lado a otro con lágrimas resbalando por la cara. Llevaba pijama y bata, el pelo revuelto de pasarse los dedos. Llamaron hace una hora, dijo. Chocó contra un buzón. No le pasó nada a nadie, gracias a Dios, pero le han suspendido el carnet y tiene que pasar la noche en el calabozo y no sé qué hacer. La abracé sin pensar. Se derrumbó contra mi pecho, sollozando mientras yo le decía que todo iba a estar bien. Soy una madre horrible, lloró. Tenía que haber visto venir esto, haber hecho algo. No eres horrible. Will es un adulto. Él tomó la decisión. Tom va a ponerse furioso. Lleva tiempo esperando que Will la cague para cortarle el grifo. La apreté más fuerte, respirando su olor de siempre. Incluso asustada y rota, encajaba perfecto en mis brazos. Lo arreglaremos, dije. Todo. Se apartó para mirarme, con los ojos rojos e hinchados. ¿Por qué eres tan bueno con nosotros? ¿Conmigo? Porque te quiero, quise decir. Porque abrazarte se siente como volver a casa. Porque haría cualquier cosa por verte a salvo. Porque me importáis, respondí. Llevó las manos a mi cara, estudiándome con una intensidad que me aflojó las rodillas. Alex, susurró. Y me besó. Fue suave al principio, inseguro, como si pidiera permiso, pero cuando le devolví el beso, se derritió contra mí con un suspiro que casi me parte el corazón. Nos quedamos en la cocina besándonos como adolescentes, como dos personas que habían estado esperando toda su vida ese momento. Sus manos enredadas en mi pelo. Las mías rodeándole la cintura, acercándola más. Cuando por fin nos separamos, los dos respirábamos agitados. «No podemos», dijo, pero no se movió. «Lo sé. Esto es una locura». «También lo sé. Si alguien se enterara». «Lo sé. Pero a ninguno nos importaban la lógica, las consecuencias ni las 1000 razones por las que aquello era imposible. Solo importaba lo que se sentía finalmente dejar de fingir». «Tom vuelve mañana», susurró. «Lo sé. Y Will. Está bien, está a salvo. Aprenderá de esto». Asintió con lágrimas todavía temblándole en las pestañas. «Quédate esta noche. Solo... Quédate. No quiero estar sola». Debería haber dicho que no. Debería haber salido antes de cruzar una línea sin vuelta atrás. Pero la mirada en sus ojos, vulnerable, esperanzada y asustada a la vez,
decidió por mí. «Está bien», dije. «Me quedo. No dormimos juntos. No como crees». Nos quedamos en el sofá del salón oscuro, su cabeza en mi hombro, mis brazos rodeándola, hablando en susurros hasta que salió el sol. Me contó su matrimonio. Lo joven que era cuando conoció a Tom. Lo impresionada que estaba por su éxito y su seguridad. Cómo habían sido felices al principio, antes de que el dinero, la presión y las formas opuestas de vivir la fueran separando. «Ahora somos compañeros de piso», dijo. «Extraños educados compartiendo casa. Le hablé de mi familia, de mi padre, que murió cuando yo tenía 16, de mi madre, que trabajaba en 2 empleos para sacarnos adelante, de cómo nunca sentí que encajara en el mundo de clubs de campo y fondos fiduciarios de Will. Tú sí encajas aquí», dijo, dibujando círculos en mi pecho con el dedo. «Conmigo». Al amanecer se quedó dormida en mis brazos. La miré respirar, memorizando la curva de su mejilla, cómo el pelo le caía sobre la cara, sabiendo que quizás sería la única vez que podría sostenerla así. A las 6:30 me levanté con cuidado y le dejé una nota. «Voy a buscar a Will. Vuelvo enseguida». A. La comisaría fue un borrón de papeles y mala leche. Will parecía fatal, crudo y avergonzado, sin casi mirarme mientras salíamos. «Mamá debe estar histérica», dijo en el coche. Estaba preocupada, pero ya estará mejor. «Papá me va a matar». «Te quiere. Se enfadará, pero te quiere». Will guardó silencio el resto del camino. Al entrar en la entrada, Claire nos esperaba en los escalones con la bata todavía puesta. Abrazó a Will con fuerza y luego me miró por encima de su hombro con unos ojos que decían gracias y adiós y te quiero todo a la vez. «Voy a ducharme y a dormir 12 horas», murmuró Will. «Gracias, tío. Por todo». Claire me acompañó hasta el coche. «Tom aterriza a las 3», dijo. «Querrá encargarse de esto en cuanto llegue. Will va a estar bien. ¿Y nosotros?» La miré de pie en la luz de la mañana, hermosa, triste y completamente fuera de mi alcance. «No lo sé», dije sin mentir. Asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Alex, lo de anoche fue perfecto. No puede volver a pasar. Lo sé, pero los dos sabíamos que ya no dependía solo de nosotros. Lo que hubiera entre nosotros tenía su propia gravedad, sus propias reglas». «Hay puertas que se quedan entornadas», murmuró tan bajo que casi no la oí. Luego se dio la vuelta, entró en la casa y cerró la puerta, mientras yo me iba con el sabor de su beso todavía en los labios. Las semanas siguientes fueron una especie de limbo. Will buscó abogado, empezó a ir hacia se volcó en enmendar errores. Tom estaba furioso pero al final apoyándolo, viendo la crisis como una oportunidad para que madurara. Claire y yo casi no hablábamos. Cuando pasaba por la casa era todo educación y distancia. Profesional. Como si aquella noche en el sofá hubiera sido un sueño. Pero a veces la pillaba mirándome cuando pensaba que nadie la veía. Y a veces, cuando pasaba en coche de noche, distinguía su silueta en la ventana. La señora Kessler hacía un esfuerzo por saludar siempre que me veía. Con esa sonrisa de yo sé algo. Siempre vigilando. Grace me llevó a cenar y me cortó con delicadeza, aunque técnicamente no habíamos vuelto. «Estás enamorado de otra», dijo. «Y antes de que lo niegues, solo te digo que se te nota en la cara». «Grace. Ojalá valga la pena, Alex. Ojalá te haga feliz». Pero la felicidad se sentía como un lujo que no podía permitirme. No cuando querer a Claire significaba arriesgar todo lo que ella había construido. No cuando estar con ella podía destruir su matrimonio, su familia, su vida. 3 meses después de aquella noche, Tom y Claire organizaron una cena pequeña. Viejos amigos, colegas, ese tipo de reunión que desde fuera se ve perfecta. Yo estaba invitado como amigo de Will. Parte de la familia.
La señora Kessler también estaba, en el salón, soltando chismes del barrio a cualquiera que quisiera escuchar. Tom estaba en modo showman, contando chistes y haciendo de anfitrión perfecto. Pero yo veía el cansancio en sus ojos, la forma en que miraba a Claire cuando pensaba que nadie lo notaba. Claire se movía por la fiesta como un fantasma, sonriendo, conversando y haciendo su papel. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía esa electricidad conocida. Después de la cena, estaba ayudando a recoger cuando Claire pasó rozándome en el pasillo. Al hacerlo, deslizó algo en mi mano, un papel doblado, caliente por su toque. Lo metí en el bolsillo y no lo leí hasta que estuve en el coche, camino a casa en el frío de diciembre. Esta noche, luz del porche encendida a las 2 a.m. si quieres verme. Entenderé si no vienes. C. Me quedé 1 hora en mi entrada, mirando la nota, sabiendo que debería romperla y olvidarla, que debería elegir el camino seguro, lógico, el que no lo arrasara todo. En vez de eso, a la 1:45 ya estaba aparcado calle abajo de la casa de los Whitmore, esperando la luz. A las 2:17, la luz del porche se encendió. Caminé hasta la puerta con el corazón martilleando en el pecho. Me abrió sin decir nada, llevándome a la cocina donde todo había empezado. Nos sentamos uno frente al otro en la isla de mármol, igual que aquella primera noche. Pero todo era distinto. El aire entre nosotros era una chispa constante de meses de deseo reprimido. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo al fin. «¿Claire?» «Sé que está mal. Sé que es imposible. Pero me ahogo en esta vida, Alex. Y tú me haces sentir viva otra vez». Alargó las manos y tomó las mías. Su piel estaba suave, cálida y temblorosa. «Dime que tú también lo sientes», susurró. «Dime que no estoy loca». «No estás loca». Entonces, ¿por qué esto se siente como lo más real que me ha pasado en años? Hablamos hasta el amanecer, de la mano sobre la encimera, mientras la casa dormía alrededor. De sueños que habíamos abandonado. De la gente que podríamos haber sido con otras circunstancias. De la matemática imposible del amor, que no entiende de edad, matrimonio ni normas sociales. Cuando la primera luz se coló por las ventanas, apretó mis manos una vez más. «Debería irme», dije. «Lo sé». Pero nadie se movió. Nos quedamos allí mientras el sol pintaba la cocina de dorado, memorizando el rostro del otro, sabiendo que podría ser la última vez. Al final me acompañó a la puerta. En el umbral miró hacia la casa, que era tanto su cárcel como su refugio. «Hay puertas que no se cierran del todo», dijo, «y hay despedidas que no están hechas para durar». Luego me entregó su pañuelo, el mismo de seda de la primera noche, y cerró suavemente la puerta entre nosotros. Conduje de vuelta por las calles vacías, con su perfume en mi ropa y sus palabras repitiéndose en mi cabeza. «Hay puertas que no se cierran del todo». Eso fue hace 6 meses. Todavía paso a veces por su casa de noche, cuando el mundo está en silencio. A veces la luz del porche está encendida. A veces se mueven las cortinas de la ventana de arriba. Will está mejor. Lleva 4 meses sobrio. Sale con una chica maja de su grupo de AE. Tom viaja menos, se esfuerza por estar presente. Su familia se está curando, poco a poco. Y Claire me saluda con la mano cuando me ve, sonríe cuando hablamos. Ahora somos cuidadosos, correctos, no nos tocamos, no nos escribimos, no nos encontramos en cocinas a medianoche. Pero a veces, cuando ayudo a Will con cajas, o me quedo a cenar, o simplemente paso por sus vidas como siempre he hecho, la pillo mirándome con esos ojos verdes. Y en esa mirada está todo lo que fuimos y todo lo que nunca podremos ser. La señora Kessler sigue mirando desde su ventana. Sigue haciendo comentarios velados sobre jóvenes y amas de casa solitarias. Pero su poder se ha diluido, porque hemos aprendido a vivir en ese espacio raro entre querer y tener. Algunas historias de amor terminan con besos, boda y final feliz al atardecer. Pero las mejores,
las que de verdad importan, viven en los momentos silenciosos, en miradas robadas, pañuelos de seda y puertas que nunca se cierran del todo. Yo amo a Claire Whitmore. Siempre la amaré. Y algún día, cuando las circunstancias sean distintas, cuando los riesgos no pesen más que las recompensas, quizá esas puertas se vuelvan a abrir. Hasta entonces, llevo su pañuelo en la guantera y paso en coche por su casa las noches en que no puedo dormir. Hasta entonces, recuerdo lo que se siente abrazar a alguien que te ve, que de verdad te ve, exactamente como eres. Hay puertas que no se cierran del todo, y hay despedidas que no están hechas para siempre. ¿Quieres compartir tu propia historia prohibida? Cuéntala en los comentarios. Suscríbete para más confesiones que aceleran el corazón.